muy pero muy buenas. Si estás acá es porque estás investigando qué es la astrología sideral. Bueno, voy a hacer un resumen básicamente de lo que es la astrología sideral, o mejor dicho también de lo que hago acá, lo que hacemos acá en este canal. La astrología sideral es astrología védica. Bueno, la astrología védica, no la astrología de la India, que conocerás también como Jyotish, usa el zodiaco sideral, el famoso zodiaco sideral, que es un zodiaco de constelaciones. La astrología védica tiene su cultura, está basada en los Vedas, tiene, además del zodiaco que conocemos todos, tiene otro zodiaco de estrellas fijas llamada nakshatras, creo que son 28, mansiones lunares, se lo conocen como mansiones lunares, etc. Eso es la astrología védica. Lo puedes investigar, astrología védica, eso es la astrología védica. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué es esto? Astrología sideral. ¿Es lo mismo? No. Solo usa el zodíaco sideral. En vez de usar el zodíaco tropical, que es el que vos conocés, el que yo conozco desde siempre, desde que nací acá en Occidente, que sos un mes, naciste en mayo, sos de Tauro, etc. Esa astrología usa el zodíaco tropical. ¿Ok? Yo uso el zodíaco sideral, que es el que usa la astrología védica. ¿Esto es astrología védica? No. Yo uso los conceptos astrológicos que conocemos en Occidente, simplemente que uso el zodíaco sideral. Nada más que eso. Pero como es así de simple, es así digamos, de cambios, ¿no? De muchos cambios. Puede parecer simple un cambio de zodíaco. Vos vas a un programa para sacar tu carta y en vez de poner tropical, pones la opción de zodíaco sideral y lo cambias. Punto. ¿Qué pasa con esto? Bueno, lo que pasa es que cambian un montón de conceptos. No solo que tu sol tropical, por ejemplo, naciste en mayo, sos de Tauro, pasa al signo anterior y sos de Aries. Y ahí entra todo el pánico y entramos todo en pánico porque no, ese signo no me gusta, mi signo de atrás no me gusta, que me dice la astrología sideral, yo no me siento como eso. Bueno, voy a profundizar en eso. Ahora tengo un montón de videos explicando esas cuestiones y el por qué sucede eso, etc. Esto es astrología sideral, eso es lo que hago. Entonces, esa es una de las cosas. Partamos de la base de que astrología védica no es lo mismo que astrología sideral. ¿Soy el único haciendo esto? No. Pueden investigar, por ejemplo, uno de los autores que se considera como padre de la astrología sideral en Occidente es Cyril Fagan, que si habrán visto cuando pasan al zodiaco sideral tienen opciones que se llaman ayanamsas, que son mediciones, que varían 4 grados, 5 grados cada uno, ¿no? Del retroceso, ¿no? Del desfase del tropical al sideral. Hay 24 grados en total. 23, 21, 22, va a depender de la ayanamsa. Es una medida, puedes elegir el que se te cante, el que vos sientas. Fagan está considerado como una ayanamsa, una medida. Bueno, hay un libro de él. Entonces, eso por un lado, ¿no? Es el referente de la astrología sideral en Occidente. Es raro ver esto que estoy haciendo yo, sí, es rarísimo. Hay mucha gente igual, como vos supongo que estás acá curioseando esto, cayendo en cuenta de que la astrología estuvo en la nebulosa por mucho tiempo, basándose en un zodiaco ficticio, pero bueno, también lo hablo en otros videos. Y siempre, para aclarar esto, yo no apunto a las personas que hacen astrología sideral, yo apunto al sistema que fue creado inconscientemente, ¿no? Como parte de todo. Todo es energías, no es que hay algo arriba controlando las cosas y manejándote. O sea, esto es ilusión. Son energías y vos tranquilamente las puedes disolver.
Pero para eso es necesario conocer ciertas cosas. Entonces, perdón, le di muy fuerte al mate. Es que me puse en modo fuego. Bueno, calmamos un poco, nos enyoguizamos. En fin, otra de las cosas es el famoso Fiuco, o Fiuco, la famosa constelación del Serpentario, etc. ¿Qué pasa con el Fiuco? Bueno, te voy a poner simples palabras. El tema de Fiuco salió desde la ciencia, de la astronomía. Todas estas cositas salen por reportes en contra de la astrología. ¿Qué pasa acá? Si nos basamos exactamente en las mediciones astronómicas y las mediciones milimétricas que la astronomía o la ciencia nos trae, bueno, el Sol en su eclíptica, por donde también atraviesan los planetas, que de fondo se ve el zodíaco, o sea, las constelaciones, bueno, cuando está entre Escorpio y Sagitario, en el medio nos encontramos con una parte de la constelación de Fiuco que se cola por ahí, entonces como que bueno, justo unos días, si naciste en esos días, sos de Fiuco. Bueno, no es que sos. Ahí tenemos que entender que hay, podríamos decir, 3 zodíacos. Uno es el tropical, el que conocemos todo en Occidente, ¿no? La astrología tropical, sos de Mayo, sos de Tauro, punto. Vas a ser de Tauro de acá a 1000 millones de años. El segundo es el zodíaco sideral. Como dije, se usa en la astrología védica, lo uso yo acá en la astrología sideral. Es el zodíaco original de toda la vida. Anda a ver mis videos donde hablo de eso, de la historia, de su separación y su porqué, etc. Y el tercero se podría decir que es el zodíaco astronómico, usado en la astronomía, donde ahí está todo milimétricamente, donde digamos, está considerado la envergadura de cada constelación. Por ejemplo, Virgo es una de las más extensas, etc. Entonces hay una confusión acá, ¿no? Y ya todos queremos incorporar Ofiuco, queremos incorporar Cetus, queremos incorporar no sé qué más, porque justo atraviesa milimétricamente por la eclíptica del Sol. A ver, el zodíaco en la historia de la astrología ya fue formulado y formado. Punto. Es el zodíaco que vos conocés, que todos conocemos. Que sea astrología sideral no significa que haya que agregar a Ofiuco, por favor. Porque esto es parte de algo moderno. Es parte de querer acercarse a la ciencia de hoy, milimétrica y medida y cuantificable. Y ese fue un gran error de la astrología moderna. Querer no destacar como ciencia. Tenemos que tener en cuenta que la astrología resurgió en Europa, un lugar de donde salieron todos los científicos, toda la mente racional famosa que hoy conocemos, carente de alma, carente de espiritualidad, carente de conexión. La astrología vino de ahí, resurgió de ahí, no es que vino de ahí, sino que resurgió. Entonces, trae consigo esa parte científica. Necesitamos simplemente tener los conceptos básicos. Y lo gracioso es encima es que la astrología moderna se rige por el zodíaco tropical, que si vamos un poco a lo científico, a lo astronómico, como que se contradice un poco porque no está basado en lo que debería estar basado, ¿no? En las constelaciones. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿uso Fiuco? No. ¿Es necesario? No es necesario, para nada. Bien. Entonces, otro de los temas es
el cambio de conceptos. Cuando empezamos a usar un zodíaco sideral, más allá de que cambia tu signo solar, de repente es el signo de atrás. En mi caso nací en mayo, sería Tauro, paso al sideral, tengo un sol en Aries, o ¿cómo es eso? No entiendo. En mi caso me dio mucha claridad y entendí muchas cosas, pero hay muchas personas que capaz no, en realidad es casi el 80% de las respuestas que obtengo es, ay no, ese signo no me gusta, o conozco gente que no me gusta ese signo, que en realidad tampoco esa gente sería ese signo, o sea, cuesta entender estos nuevos conceptos, pero es simplemente pasar todo hacia atrás, no hay mucha ciencia. Pero bueno, estamos muy acostumbrados a la astrología como la conocemos. Entonces, cambian muchos conceptos, y no solo la posición de los planetas, sino muchos conceptos. Entender que estamos hablando desde definiciones, con la astrología moderna occidental, estamos hablando desde definiciones, desde cosas que ya serían, que ya deberían ser de cierta manera. Pero es claro y está claro que hay mucha gente que no se siente identificado inmediatamente con eso que la astrología le dice. Obviamente la respuesta es, bueno, hay que ver más en profundidad su carta, hacer un análisis riguroso, qué sé yo. En la astrología sideral eso no hace falta, para nada. Es simplemente entender que la persona no se identifica, por ejemplo, con Tauro, si nació en mayo. ¿Por qué? Porque cuando pasamos al sideral, sí, tiene un Sol en Aries, pero podría tener un Venus en Tauro, porque siempre el Venus está cerca del Sol. Esto también lo explico en otro video, del por qué no te sentías identificado, así que después van a verlo. Pero, ¿a qué voy? ¿Y si el Venus no está en Tauro, sideral? ¿Y si no hay planetas en Tauro? Bueno, y pasa mucho. Y esa es la respuesta al por qué esas personas que no se sienten identificadas con el signo que le dice la astrología moderna, bueno, eso, me perdí. Digo, pero no se sienten. Esa es la respuesta. No hay planetas. No hay planetas en ese signo. Entonces no hay una energía que te esté haciendo definir algo. No hay un Venus, no hay un Mercurio, menos que menos un Sol, porque el Sol obviamente pasó el signo anterior. Entonces esa es la respuesta. Y esto me pasó un montón. Entonces, volviendo al cambio de conceptos, empezamos a entender nuevos conceptos. Y parte de estos conceptos, de estas que yo siempre llamo dinámicas, las tenés en un video ahí de unas pequeñas clases que grabé, muy simples de cómo entender tu Sol sideral. Fíjate, después búscalas. Y creo que también tu Venus y tu ascendente. Porque obviamente todo eso cambia, ¿no? Pero bueno, está explicado muy fácil. Y a ver, yo no soy partidario de probar nada de probar esto que estoy diciendo con ningún famoso, ni con... Simplemente eso está ahí para que vos lo pruebes y lo sientas. Y si no entendés algo, me puedes preguntar, obviamente. Pero soy partidario de eso, ¿ok? De esto es algo para vos, para que vos internamente te des cuenta y lo proceses, porque al fin y al cabo se trata de eso. Esto es algo para uno. No tengo que andar demostrando y haciendo pruebas de nada. Obviamente que si en algún momento lo tendré que hacer, bueno, lo tendré que hacer. Pero bueno, pasa que primero hay que lidiar con esto, ¿no? Los cambios de conceptos. Entender que el paso al sideral se cambian muchas cosas. Es casi otra astrología. Estamos entendiendo todo de una manera que no nos lleva a ningún lado. O sea, la astrología moderna está envuelta en definiciones y solo nos define más. Y capaz, sin darnos cuenta, nos define algo que en realidad nos está haciendo que es perjudicial para nosotros, en realidad. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué digo esto?
Porque a vos capaz te están diciendo, no, es que tu Venus es este, entonces vos tenés que hacer tal cosa. Y yo capaz cuando lo paso al sideral, esa energía, ese signo, se encuentra, por ejemplo, en una casa de agua, o en la casa 12. O el ascendente que te dicen que tenés que usar está en la casa 12, por ejemplo, que es muy común. Entonces, ¿qué pasa? Acá entra otra dinámica que la explico en ese video, en esas clases que están ahí, del ascendente. Después fíjate. Pero tiene que ver con esto, o sea, te están incitando a usar una energía que en realidad te va a hundir. O sea, es muy interesante esto. Y creo que es muy necesario que empecemos a entender esto. La astrología sideral está alineada al cielo, a las estrellas, a los astros. Es real, tangible y visible. Obviamente que al ser tan así, es lo que después nos va a nosotros dar un baldazo de agua también. Puede ser que pase, ¿no? De un baldazo de realidad, de emociones, porque la astrología sideral, al estar alineada, en realidad no te revela una definición, te revela una emoción. Y nosotros somos emociones, tenemos que entender la emoción para moverla y para manifestar. Agua primero, tierra después. Piscis, Virgo, Escorpio, Tauro. ¿Me explico a lo que voy? Entonces, creo que no me olvido nada más, pero bueno, para eso, quería aclarar estos conceptos para hacer un repaso de todo lo que vengo comunicando de la astrología sideral. Ah, y las casas astrológicas. Yo personalmente siempre usé Placidus, obviamente como todos, pero llegó un punto en que se me hizo... vi necesarias ciertas cosas. Además es que el sistema Placidus fue inventado para personas de las coordenadas polares. O sea, de vuelta, es mucha matemática aplicada a lo que hoy necesitamos. ¿Qué quiero decir con esto? La astrología es un rejunte de una época donde se empezó a investigar mucho, a desarrollarse mucho la astrología en cuanto a predicciones, en cuanto a entender todas las cosas para predecir todas las cosas, ¿no? Momentos propicios y demás. Y no sé si poco, pero poco está expuesto la parte espiritual, la parte interna, de que no es necesario que hagamos predicciones. La astrología, sí es lo que conocemos como la astrología, ¿no? Predicciones, la astrología es predictiva. Y no sé si están así, porque hay muchas cosas que no conocemos de la astrología. Dependemos de manuscritos, básicamente, de escrituras antiguas. Y hay muchas cosas que se perdieron y hay muchas cosas que no conocemos. Más allá, no por nada, la astrología védica está considerada dentro de los Vedas como un anexo. Es un Vedanga. O sea que es parte del conocimiento Veda. El conocimiento Veda no habla de predicciones, no habla del ser. Entonces, Yoti significa conocimiento de la luz. O sea, podríamos traducirlo conocimiento de Dios, de la creación, de lo que sea. Entonces, la astrología es eso. Sí, se puede usar para adelantarme, porque la astrología es un conocimiento impresionante de la vida, de los ciclos, de cómo funciona todo. Pero la pregunta es, ¿necesitamos saber eso? ¿O necesitamos saber más qué está pasando en nuestro universo para cambiar el afuera? Tan simple como eso. ¿Necesitamos ir a la Luna? ¿Necesitamos ir a Marte? ¿Necesitamos entender qué está pasando acá? Y bajar un poco la cuestión
catastrófica, conspiranoica. Eso pasa porque no estamos en contacto con nosotros. Estamos todo el tiempo viviendo un mundo ilusorio. Entonces es hora que volvamos a bajar a tierra a través de cosas que tienen sentido. Sentido común, sí, es diferente para todos. Pero si yo te digo, mirá arriba, mirá a la luna y decime qué constelación hay atrás, los dos estamos viendo una verdad que no podemos negar. Entonces, hay verdades y verdades. Hay verdades universales, como las leyes universales. Entonces, empecemos a entender qué es la astrología sideral. La astrología sideral no es una astrología más espiritual, es la astrología más terrenal que hay. Es la astrología que te clava a tierra, porque no te queda otra. No te queda otra. Así que bueno, espero que se haya entendido y cualquier pregunta me la dejan en comentarios.